del botulismo, justamente. A ver, creo que la palabra la hemos escuchado todos de alguna que otra manera, me parece, pero poco entendemos o poco sabemos qué es justamente el botulismo, ¿no? Bien, el botulismo es una enfermedad transmitida por alimentos principalmente. Se produce por hay una bacteria que es el Clostridium botulinum, que produce una toxina que es neurotóxica Sí. y que es una enfermedad que suele tener una alta tasa de mortalidad, ¿sí? Una vez que la persona está afectada. Hay alimentos que están especialmente involucrados en los brotes o en los casos de botulismo. Eh, Nosotros habíamos estado trabajando, siempre trabajamos en promoción de la salud y bueno, Sí. seguramente en nuestras redes han visto algunas indicaciones respecto a las latas hinchadas o cuando uno observa latas que tienen algún líquido derramando. Bueno, esto es porque justamente las conservas, tanto enlatadas como conservas por ahí caseras que se hacen de ciertos alimentos, son los vehículos que generalmente están involucrados en estos casos. En este momento incluso hay un brote de botulismo en la provincia de Buenos Aires. Luego de un encuentro familiar, Claro. aparentemente una conserva casera está involucrada en un brote con cuatro personas creo que estaban ahí haciéndole todos los estudios porque tenían toda la sintomatología de botulismo. Tal cual. Bueno, ahí estamos viendo uno de la foto de los flyers, ¿no? Que comprende Sí. a estas latas y como infladas de alguna manera, que vendría a ser como Claro. una de las primeras cosas que uno tiene que tener cuidado o atención ante la compra del producto, ¿no es cierto? Exactamente. Los productos enlatados son productos que tienen un proceso térmico de esterilización que asegura justamente de que que las bacterias que producen esta toxina se eliminen y las esporas de estas bacterias también. Pero si las latas se golpean, si muchas veces puede pasar de que esto genere una lesión en el recubrimiento interno que tienen las latas. Viste que en algunos casos ves que tienen blanco, en otros no los ves porque es transparente, pero bueno, ese recubrimiento es de protección, muchas veces se afecta y bueno, eso puede llevar al deterioro del envase Claro. y que este producto que ha sido tratado pierda, digamos, la efectividad de este tratamiento térmico. A veces no, ha habido casos de botulismo con conservas que vos no le ves nada extraño y sin embargo tienen la toxina, las toxinas igual, digamos. Pero bueno, si nosotros vemos Sí. una lata que está golpeada o ni hablar si está hinchada, no debemos, por supuesto, como consumidores adquirirlo Claro. y avisar en todo caso al comercio donde la encontramos. Karina, usted sabe que con este tema, Walter la saluda, ¿cómo le va? Buen día. Con este tema de las latas Hola, Walter. golpeadas o hinchadas, más se ve en los supermercados. Y vos sabés de que me ha tocado ver de que los repositores las dejan y las ponen ahí en góndola y demás. Y son latas de durazno muchas Sí, veces sí, también, sí. de que están golpeadas. Y a veces la gente por el apuro no la ve o le ponen la parte golpeada hacia atrás. Uno lo agarra desde arriba y no se da cuenta y lo pone en el carrito. Sí, sí, sí. Después llegás a tu casa y te encontrás que está todo golpeado, ¿no? Pero Tal bueno, cual. esto Sí, puede sí. traer graves consecuencias como el botulismo, usted lo está asegurando, ¿no? Hay que tratar de evitarlo, no necesariamente, pero eso nos da una pauta de que el envase, que es una forma de asegurar la integridad, digamos, de la integridad que el tratamiento que se le hizo a ese producto Sí. fue efectivo, hay que evitarlo. Yo he visto también latas así como con líquidos derramados, eso tampoco, eso es incorrecto. A veces no es el Claro. botulismo, a veces las latas se hinchan por fallas en el proceso de elaboración, si bien estos procesos tienen como ciertas medidas de seguridad que se hacen después del tratamiento, bueno, puede ocurrir. Bien, En Karina, general, ajá, sí, perdón, disculpe. ¿A través del sí, agua también el botulismo se puede transmitir?
no te diría que conozco casos. El botulismo, digamos, es producido por una bacteria que crece en condiciones anaeróbicas. Esto quiere decir que crece cuando no hay oxígeno en el medio en el que se encuentra. Bien. Por eso, los alimentos como en un enlatado no tenemos oxígeno en el interior. En una conserva que hacemos casera tampoco tenemos oxígeno. En general, son los productos que están más involucrados en estos brotes de botulismo. ¿Qué es lo que pasa? Esta bacteria tiene la posibilidad de producir esporas. Las esporas son como formas latentes de bacterias. Si estas esporas están en el aire, están en la tierra, están en las especias que usamos cuando hacemos un escabeche, pensar en un escabeche por ahí, que es lo más fácil de pensar. Entonces, nosotros hacemos el escabeche, le hacemos como el vacío, ¿viste? Cuando se hacen las conservas. Sí, sí, sí. Si nosotros no esterilizamos, no podemos eliminar las esporas, ¿sí? Que están, porque las esporas se eliminan a temperaturas muy altas, a más de 110, más de 120 grados, dependiendo del alimento. Entonces, si quedan estas esporas en condiciones anaeróbicas, o sea, vos le sacaste todo el oxígeno cuando hiciste este producto, a partir de estas esporas podemos tener desarrollo de bacterias. Las bacterias van a crecer, sobre todo en alimentos que tienen un pH mayor a 4,3, 4,7, son los pH que más o menos se manejan, que pensá que ese pH lo tiene cualquier vegetales como morrones, como tomates, y hablar las carnes que también tienen un pH más alto con más razón todavía. Entonces, desarrollan las bacterias producen estas toxinas que producen botulismo, y en general esos alimentos nosotros no los calentamos antes de comer, se consumen directamente. Entonces, esas toxinas que incorporamos son las que producen estos cuadros de botulismo. Son cuadros, la toxina es neurotóxica, entonces son cuadros que cuando empieza el cuadro, a veces con como cualquier enfermedad, digamos, cualquier infección intestinal, pero después hay síntomas que son muy característicos, como la rigidez, la parálisis ascendente. Sí, hay varias cuestiones que dan el alerta. Cuando se observan estos síntomas y se sospecha botulismo, hay antitoxinas, digamos, que se pueden administrar, antisueros, que en cierto modo pueden ayudar al paciente a que pueda, digamos, tener un cuadro de evolución favorable. La toxina, esta toxina, digamos, la antitoxina lo que hace es eliminar toda la toxina circulante que todavía el paciente pueda tener. Y en general estos pacientes, depende en qué momento les fue administrado el antisuero, o si fue el antisuero que correspondía a la toxina, porque hay varias toxinas, a veces tienen periodos de recuperación bastante altos. En Argentina hay casos documentados de brotes de botulismo bueno, como te decía, conservas que no han sido esterilizadas. Acá en Entre Ríos tuvimos un brote hace varios años con unos porotos en escabeche que habían sido adquiridos en Córdoba, y lo consumió toda una familia, unos amigos acá, varios fallecieron, y quien sobrevivió tuvo mucho tiempo de recuperación. Bueno, hay casos por pulpitos, más al sur, que es más común, pulpitos en escabeche. Hay hummus, que es esa conserva de garbanzos, y ya te digo, ahora la conserva involucrada era una conserva casera. También hay un caso documentado por sándwich de matambre, porque en el matambre, al hacerlo en un film a una temperatura inadecuada, bueno, hubo hace varios años también un brote por ese tipo de alimentos. Por eso, con este tema de los escabeches, con este tema de las conservas y demás, que uno por ahí compra, como usted dice, en alguna feria artesanal o en algo, que quizás está bien producido, que quizás está bien el frasco donde ponen este alimento, pero quizás uno en su casa abre este frasco, no lo termina de consumir del todo y lo guarda. ¿Qué pasa con esos productos que dejamos, que abrimos, que cerramos, que abrimos, que cerramos? ¿Esto puede tener alguna variante del botulismo o no? Mira, como yo te decía,
la bacteria, digamos, va a producir la toxina en anaerobiosis. Una vez que vos abriste el frasco, lo más probable es que al estar en contacto con el oxígeno no le des la posibilidad. Pero la toxina va a quedar en el alimento. Las toxinas del Clostridium son termolábiles. Esto quiere decir que si yo calentara, que eso no lo hacemos con un escabeche, podríamos eliminar las toxinas. Pero lo importante es... digamos que se pueda uno saber que un escabeche está producido en condiciones donde se ha esterilizado. La esterilización es lo que me asegura, digamos, que este microorganismo no, Claro. ni el microorganismo ni las esporas, sobre todo, no las tengamos presentes en el producto. Y la conservación de los alimentos también es muy importante por esta y por otras enfermedades transmitidas por alimentos que también podemos considerar. Siempre que se abren conservas, bueno, eso lo ves en los rótulos, normalmente está explícito, hay que conservarlas en heladera, tapadas, acondicionadas, bueno, eso asegura que dure. En muchos casos vos ves los tiempos también de una vez abierto que vos tenés que consumir ese alimento para no tener problemas. Bien, estaba mirando, Karina, también un poco mientras dialogábamos con usted acerca de los distintos síntomas, ¿no?, que pueden aparecer entre 8 a los 10 días, como por ejemplo dificultades al tragar o hablar, debilidad facial en ambos lados del rostro también. Bueno, concurrir rápidamente a una guardia médica, a un centro asistencial y sobre todo saber de que tiene tratamiento, ¿no? Es una enfermedad, es algo que puede ser mortal, hay que tener muchísimo cuidado. Estamos viendo en este momento un flyer donde dice el periodo de incubaciones de 12 a 36 horas. Esta bacteria puede encontrarse en alimentos mal enlatados o mal conservados. ¿Se puede contagiar a través de la sangre esto también o no? ¿Cómo es el tema? No, es a través de... digamos que este microorganismo produce... Hay otros cuadros relacionados con este microorganismo que no están bien. Bueno, en el caso de las esporas, digamos, que están en el ambiente, puede haber infección de heridas, pero eso no tiene ese nombre sino otra manera. Y también tenemos otro cuadro que también está documentado acá en Argentina, tenemos, que es el botulismo del lactante. En este caso hay una, tal vez has visto en los rótulos de miel, que dice que la miel no se debe suministrar a menores de 1 año. Esto es porque estas esporas que yo te decía que producía el Clostridium pueden estar en la miel. Cuando nosotros los adultos consumimos una miel, el pH ácido de nuestro estómago elimina las esporas, no le da posibilidad de nada. Pero en el caso de los bebés, no sé, tal vez has visto la costumbre tal vez que tenía alguna tía de poner el chupete en la miel y darle al bebé, bueno, eso, bueno. Si estas esporas están en la miel, el bebé no tiene el pH tan ácido en el estómago como para eliminar esporas. Entonces favorece el desarrollo de estas bacterias y de su toxina. En los bebés se produce un cuadro también, se llama una parálisis flácida, y hay casos documentados en Argentina de ese, que es un cuadro distinto, digamos, que llega de distinta manera la toxina, digamos, al individuo. Pero no es, el botulismo se considera transmitido por lo que se transmite por alimentos. Y por agua, como vos me decías, tampoco, porque no tiene la posibilidad la bacteria de sobrevivir. Karina, le agradecemos un montón este contacto. Siempre, por supuesto, yo creo que mucha gente después de esta nota empieza como a googlear, ¿no? A ver esto y demás, o a prestar más atención a lo que compra, ¿no? A las conservas, a los alimentos así enlatados, el mirarlo y está bien, y no solamente el mirarlo en que esté la lata en buen estado, sino muchas veces la fecha de vencimiento, también denunciar esto, o avisar simplemente si es un comercio de barrio, el solo hecho de decir, bueno, tiene vencido. A veces se le puede pasar al comerciante, somos seres humanos y puede llegar a pasar, ¿no? Pero bueno, sobre todo estas notas nos sirven para poder hablar sobre este tema y muchísimos más que por supuesto hay que darle mucha difusión. Así que le agradecemos un montón.
Muchas gracias a ustedes y como siempre en nuestra web está disponible una pestañita para hacer cualquier tipo de denuncia, que si bien la palabra suena como denuncia, bueno, cualquier cuestión que un consumidor pueda advertir, nosotros estamos atentos siempre a poder gestionar el reclamo, la consulta para justamente prevenir cualquier tipo de enfermedad transmitida por alimentos que son totalmente prevenibles, como bien decíamos. Karina Meyer, que tenga Muchas buen gracias. día, muy amable. Igual ustedes. Muchas Hasta gracias. luego. Muy bien, bueno, así hablando de este tema muy importante, el botulín.